ejecutivo común y posteriormente el ejecutivo en la vía premio. Y en función de esas dos categorías voy a hacerles publicar la presentación. En una parte el juicio ejecutivo y otra parte va a ser la presentación del juicio ejecutivo en la vía premio. La actividad, la clase del día viernes va a ser asincrónica. ¿Qué significa asincrónica? Que voy a publicar el enlace de la clase, de la cual ustedes van a poder escuchar cuantas veces quieran y en los espacios oportunos del juicio ejecutivo. Adicionalmente, se va a publicar la presentación del juicio ejecutivo. Muy bien, entramos en materia. El asunto que es propio del juicio sumario es el arrendamiento y vamos a leer el 236 y 237 del Código Procesal Civil y Mercantil para ir explicando uno por uno. Johnny Castellanos, y les vuelvo a repetir que decimos todas las sesiones de clase, cuando ingresen con su cámara y micrófono habilitado. Wilmar Velázquez. Wilmar Velázquez. Buenas noches, licenciado. Dígame. Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, pero acabo de dar todas las sesiones de clase, siempre Wilmar, la cámara, cuando ingrese con cámara y con el micrófono, ¿verdad? Sí, licenciado. Es que Leamos no sé si ya compró su código, si tiene código o todavía no. sí Si tengo, licenciado. tiene código. Ah, qué bueno. Entonces procedamos a la lectura. 236 y 237. Apagar la tele. Artículo 236. Arrendamiento. Todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento a que se refiere este título, salvo disposición contrario a la ley. No, contraria a la ley no dice. Bueno, Wilmar se perdió. Vamos con Robin Barán. Robin Barán. Buenas noches, licenciado. Procedamos a la lectura de las dos normas, Robin. 236 y 237. ¿Me escucha, Wilmar? Contraria de la... ¿Alguien que tenga su señal funcionando de forma normal puede leer esos artículos? Buenas noches, licenciado. Artículo 236, arrendamiento. Todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento a que se refiere este título, salvo disposición contraria de la ley. Artículo 237, desahucio. La demanda de la desocupación puede ser entablada por el propietario, por el que ha entregado un inmueble a otro con la obligación de restituírselo o por los que comprueben tener derecho de poseer el inmueble por cualquier título legítimo y se da en contra de todo simple tenedor y del intruso o en contra del que recibió el inmueble sujeto a la obligación antes dicha. Bueno, dos cuestiones, Robin. Vamos a recordar Civil 4. ¿Qué es el contrato de arrendamiento, Robin? Cindy, ¿puedes conectar su micrófono? Que lo tiene habilitado. Robin, le repito, ¿qué es un contrato de arrendamiento? Contrato de arrendamiento es donde dos personas plasman su voluntad. Uno, valga la redundancia, presta el servicio y otro la otorga. Ese es un contrato, el que acaba de explicar Robin, se llama contrato de servicios profesionales. Una persona presta el servicio a otra a cambio de honorarios. Entonces no confundamos
un contrato de servicios con arrendamiento. Y el contrato de arrendamiento es muy frecuente. Pero Robin está equivocado. Confunde el contrato de arrendamiento con el contrato de servicios. El contrato de arrendamiento no es de servicios. Y eso lo aprendieron en Derecho Civil 4. ¿Quién puede orientar a Robin y sacarlo de su confusión? Si me permite un momento, licenciado, solo Miriam Martínez. Vamos a escuchar a Miriam Martínez. Michelle Juárez. Michelle Juárez. Nixon Morales. Nixon Morales. Licenciado, buenas noches. La misma pregunta, Nick, que es un contrato de arrendamiento. No lo vamos a confundir con contrato de servicios. Si no entendemos el contrato de arrendamiento, ¿podemos captar que es un asunto de incumplimiento de un contrato de arrendamiento? No. Y por lo tanto, no vamos a saber qué trámite es. Si no sabemos contrato de arrendamiento, tenemos graves problemas para poder plantear un juicio sumario por incumplimiento de arrendamiento. Para entender qué es un desahucio, qué es una desocupación, cómo se tramita el usuario, tenemos que saber primero qué es un contrato de arrendamiento. Sí, bueno, el contrato de arrendamiento es el contrato por el cual una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo. De forma gratuita. Lo que acaba de explicar Nixon se llama contrato de comodato. Es un derecho de comodato, que es gratuito. Nixon mencionó onerosidad. No. ¿Mencionaste renta? No. ¿Mencionaste gratuidad? Sí. Y es importante diferenciar la onerosidad y la gratuidad, Nixon. Sí, Claro que sí. Claro, Nixon, porque no puedes decir, solo me hizo falta decir que era oneroso, que hay una renta. No, si te falta eso, le estás quitando el nombre y apellido del contrato. Ya no estamos hablando de arrendamiento, que es gratuito, un comodato sobre un buen mueble, un bien, uso y disfrute de forma gratuita. El problema es que si pasamos toda la clase explicando el contrato de arrendamiento, no voy a explicar los distintos asuntos que se van a tramitar en sumario, pero ya segundo estudiante que no sabe el contrato de arrendamiento ya me tiene preocupado. Ya ganaste Civil 4, Nixon, ¿qué pasa? no, pues sí, bueno, yo ahorita estoy aquí leyendo el artículo. Pero no ordenemos ideas. Mencionaste que era gratuito. Arrendamiento es gratuito. Bueno, de hecho, vamos a ver, leyendo el artículo 1880, es donde dice que una de las partes se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo. No mencioné así, ya sea Pues, el... pues que no estás hablando, es un contrato oneroso. Ese artículo no es suficiente para definir el contrato de arrendamiento. Te lo voy a explicar muy sencillo, Nixon. En un contrato de arrendamiento, si no hay renta, no hay arrendamiento. No es gratuito. Gratuito es un bien mueble, como un codato, moto gratuito, comodato, me la volé en cierto plazo, ese es un comodato. Ah, ya. Pero vos no mencionaste renta, no mencionaste onerosidad, es un elemento esencial del contrato. Ujú. Yo te alquilo un bien, ¿será que es gratuito? No, No, tenemos es que pactar meses las entregas del bien, pero me vas a pagar mensualmente un precio que se llama renta. Y ese elemento, Nixon, es fundamental ujú, porque acredita su onerosidad del contrato. Tiene un precio que se llama renta. ujú. En ese orden de ideas, ¿qué es un contrato de arrendamiento? Aquel contrato por medio de la cual una persona que se llama arrendante cede el uso y disfrute de un bien por un tiempo determinado. ¿A cambio de qué? Del pago de una renta. Ahí está la definición. ¿Y quién tiene que pagar la renta? Una persona que se llama arrendatario. Mm. ¿Estamos Ahorita- claros, Nixon? Sí, estamos claros. Va, ahorita nada que te relajes. No, ahorita te tenés que reivindicar, sigamos. Aquí Ok, vamos a tiempo extra. Tenés que ponerte bien las vamos a... espinilleras porque, y jalar aire porque tenés que ganar el partido.
¿Ya tomaste aire? Ya, Ya tenés ya. toda la materia gris aquí funcionando nítido. Vamos al 236. Ok. Expliquemos su contenido. ¿Cómo lo interpretas? Mm, Vamos a verificar, dice, todas las cuestiones que se susciten con motivo del contrato de arrendamiento deberán ventilarse por el procedimiento a que se refiere este título, salvo disposición contraria a la ley. Ujú. Lo que quiere decir que, bueno, todo lo que tenga que ver con el arrendamiento va a ser por medio del juicio, bueno, del juicio Por sumario. supuesto, pero un ejemplo típico es el incumplimiento. Pongamos un ejemplo, yo te alquilo un apartamento por un plazo de un año con una renta de 5,000 quetzales y lo pactamos por un año, el pago mensual anticipado. El primer mes me pagas, el segundo bien, el tercero no, el cuarto te dedicas a la vida loca y ya el dinero que te dan tus padres para pagar el apartamento lo dilucidas en alcohol, en otras bebidas espirituosas, tóxicas, etcétera, y tu vida es anarquía y desorden y todos los cursos perdiendo. Y tú ya no pagas. Y vengo yo por incumplimiento, te voy a plantear un juicio sumario donde ese incumplimiento voy a solicitar el pago de rentas atrasadas. Pero Correcto. esa es una parte de la pretensión, no es la única. ¿Qué más voy a ejercer yo como pretensión? ¿Qué me interesa obtener? Más que todo el dinero y que pues Ese es uno, el pago de rentas, pero solo el dinero y que vos sigas destruyendo el inmueble, viviendo gratis toda la vida. no se solicitaría que pues Lee tu código porque no es adivinanza. Ahí están las normas, ahí están los títulos. Técnicamente, ¿cómo se llama la figura? desahucio. Desahucio. Desahucio es sinónimo a lanzamiento. No. 241 de lanzamiento, no es lo mismo. Y te cuento que muchos abogados lo confunden, el desahucio y el lanzamiento. Ujú. Puedes leer el 2 en voz baja, el 237 y 241 a tu interior. Y al leer los dos, ya vas a estar en capacidad de brindarme la diferencia. Ok. Este es dentro del trámite procesal. En una demanda voy a solicitar yo, si hay incumplimiento de pago de rentas, las rentas y voy a solicitar el desahucio. Ujú. Hasta el título dice, la demanda de desocupación. Entonces, ¿qué es lo que persigue el desahucio? La desocupación. Sí, la desocupación bueno, del arrendante, ¿verdad? Vamos a ver. Muy Más que importante. todo del arrendante, del bien objeto de arrendamiento. Mm, Porque el ejemplo que yo te puse, a mí me interesa que vos evacúes rápido el apartamento porque lo tengo que arreglar y alquilarlo nuevamente. Pero en la medida que me lo sigas destruyendo y en la medida que no me pagues, no tengo yo las posibilidades de alquilarlo. Lo tengo improductivo. Entonces te voy a demandar y voy a solicitar la desocupación. correcto. Y puede ser que te haga una visita muy cortés también, extrajudicial a tu apartamento. Policías y todo. No, ese es el proceso de desahucio. Yo te dije una visita cortés, entre comillas. Ah, ok. Bueno, pero ahora lee el 241. Ok, vamos a ver. Lanzamiento. Vencido los términos fijados por la desocupación. No es lo mismo lanzamiento que desahucio. Ujú. Si una finca viene en En labores. las dos líneas primeras está la respuesta, el 241. El juez ordenará el lanzamiento, como dice aquí, a costa del arrendatario. Vencido Sí, siempre. de acuerdo, pero te voy a repetir la pregunta. Ok. ¿Qué diferencia hay entre el desahucio y el lanzamiento? Bueno, según lo que yo entiendo, el desahucio es, bueno, la desocupación del bien inmueble. Y el lanzamiento es, bueno, ya sea la desalojación de la persona cuando no No, se... ese término no es correcto, ¿verdad? Ujú. Estás confundiendo el término con desalojo.
Eso es diferente. Te voy a ayudar. Con esta ayuda que te voy a dar, no puedes fallar. ¿Qué se da primero, el lanzamiento o el desahucio? De Eso primero no se puedes fallar. No podés fallar. fijo, el desahucio. Sí. El Ujú. Y ya, juez fija un plazo. correcto. Y lo normal sería que vos fueras responsable como demandado. Y si no me has pagado, me estás destruyendo, ya basta el tiempo que sigas haciendo fiestas todos los viernes, sábados y ya me tengas destruido ahí y que hayas convertido eso en una discoteca. En perjuicio hasta los vecinos. Y los vecinos se quejaron con el administrador de los apartamentos y a mí me han impuesto multas como propietario porque estás burlando las normas. Entonces, el juez te va a fijar plazo para el desahucio. Si no lo cumplís el plazo del desahucio, se va a ordenar el lanzamiento Ujú. y después puedo solicitar hasta costas procesales en esa demanda. Entonces, verificado el lanzamiento, se va a proceder al justiprecio de las cosas reclamadas. Las cosas reclamadas del 242 y el 243. Bueno, gracias, Nixon. Bueno, Estamos. Evelyn, Chalí, Evelyn, Beverly, perdón, es que como se estaba arreglando el pelo, me tapó el nombre Buenas noches, Beverly, Johanna. Ahora licenciado. que ya no se está como se estaba arreglando el pelo, me confundí con el nombre. Ahorita ya está lista, ¿está preparada? Dígame, licenciado. Sí, Ok, sí, sí. sí estoy preparada con los cañones puestos. Vamos a hablar de otro Muy bien, asunto, siempre dentro del juicio muy bien. sumario. Otra materia, otro asunto, es la entrega de Muy cosas. bien. Ya vimos los incumplimientos del contrato de arrendamiento. Vamos a otra materia, siempre el juicio sumario, la entrega de cosas. Una duda, quiero ver si Ok. puso atención. ¿Cómo va a ser la clase el día viernes, Johanna? Licenciado, me disculpará, pero entré un poquito tarde, entonces Sí, no logré escuchar mucho. y la miro un poco fuera de contexto. Sí. La clase el viernes va a ser asincrónica. ¿Qué significa Muy bien. asincrónica? ¿Qué diferencia hay con sincrónica y asincrónica? Que usted subirá un video, licenciado. Esa es asincrónica. Sí, pero no esa es la diferencia. Sincrónica es que la puede ver en un espacio diferido. Ahorita estamos Ok, sincrónicos en vivo. muy bien. Así es. Entonces, Muy ya bien. no se le olvide qué es sincrónico o qué es asincrónico. Y para eso se va a publicar un link. Muy bien, gracias, licenciado. ¿Dónde se publica el link? En Classroom, Correcto. Bueno, necesito que me explique, ya no me lea porque no tenemos tiempo, que me explique el 244 que se refiere a entrega de cosas. Es otro asunto para tramitar en la vía sumarial. la entrega de cosas. Si quiere lo lee en voz alta y así mientras lo va leyendo va ordenando sus ideas Muy bien. y Artículo su argumento va a ser mejor. 244. Entrega Claro. de cosas. Cuando no proceda a la vía ejecutiva, se aplica el juicio sumario para la entrega de cosas que no sean dinero y que se deban por virtud de la ley, el testamento, el contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad en los casos en que esta es jurídicamente obligatoria. En estos casos, la obligación de entregar debe acreditarse en forma documental. Le pregunto, si usted me debe 50,000 quetzales y no me los ha pagado, yo puedo solicitar que haga la evolución en un juicio sumario estableciendo la entrega de la cosa de la deuda que usted me tiene 50,000 quetzales. No, licenciado, porque el artículo dice Muy que bien, muy no sea bien. dinero. No, pero deje que la felicite también. Gracias, licenciado. No me deja felicitarla, es correcto. Es un buen análisis. Esa fue una trampa la que yo le hice. Porque la norma dice que no sea Ajá. dinero. Esto lo vamos a estudiar a partir del viernes. Cuando hay incumplimiento del pago de dinero, se va a tramitar un juicio ejecutivo. Si es ejecutivo común o en la vía de premio, va a depender de la ganancia. Vamos a estudiar qué son los títulos ejecutivos, pero en la vía sumarial es la entrega de cosas que no sean dinero y que no sean bienes inmuebles. Muebles. Entonces hacemos referencia a la entrega de cosas de bienes muebles. Muebles. ¿Puede citar un ejemplo de una entrega de un bien mueble que no sea dinero que se va a tramitar en un sumario? Y déjeme pensar un poquito, licenciado.
Pues la dejo pensar Mm, bastante, no poquito. Un bien mueble sería mm, un vehículo, licenciado. Sí, pero no lo diga con duda, dígalo con certeza, no dubitativa. ¿Por qué circunstancias? Usted es propietario de un vehículo y me lo dio a mí y yo no se lo devuelvo, pues va a plantear un juicio sumario para la entrega de una cosa. Muy bien. Obviamente, documentalmente, tiene que demostrar que me lo entregó, no que me Muy lo bien. vendió. Pues si me lo vendió, no puede Ya soltar no la me entrega pertenece. porque hubo traslado de dominio, ya no le pertenece. Pero aquí no hubo traslado de dominio. Usted puede ser que me lo haya entregado para uso durante un tiempo y yo me niego a devolverlo. Muy bien. Esa es una entrega de una cosa. Gracias, Beverly. Gracias, Vamos con licenciado. Luis Coronado. Luis Coronado, cambiamos a otro asunto con Luis Coronado. Ya estudiamos el incumplimiento de arrendamientos, la entrega de cosas, el 245 es diferente. Entonces necesito que nos explique el 245 Luis y nos brinde un ejemplo. Y por favor, no confundamos, Luis, la rescisión con la resolución. Y le recomiendo que el 245 del Código Procesal Civil y Mercantil lo puede integrar al Código Civil con el 1579 y 1580 del Código Civil. Van vinculados, porque el 1579-80 nos explica qué es la rescisión y cómo no la vamos a confundir con resolución. Si ya entendimos qué es la rescisión, ya podemos solicitar el trámite en el 245, pero si no entendemos que puede ser por mutuo acuerdo, que puede ser por causa judicial, y la confundimos con la resolución, tenemos graves problemas. En otras palabras, ya le di el arsenal y los argumentos, el escenario jurídico a Luis Coronado para que estructure su argumento de una forma clara, puntual y precisa. ¿Me escuchó, Luis? ¿Tiene el micrófono desconectado, Luis? Sí, licenciado. Lo Está. escucho. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Atendiendo al artículo 1579, pues los contratos válidamente celebrados pendientes de cumplimiento pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial en los casos que establece el código. Ahora bien, en el artículo 245 del Código Procesal Civil y Mercantil indica, procede asimismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por su parte. En este caso podrá también optarse por la vía ordinaria. Lo que yo logro comprender es de que pues la parte que se haya cumplido puede solicitar al juez de que se rescinda un contrato, de que se deje sin, bien sea sin efecto o que no llegue a cumplir La totalmente el pretensión de la contrato rescisión mismo. es que las cosas vuelvan al estado anterior y que el contrato se extinga. Puede darse por un mutuo acuerdo, una voluntad de las partes o bien por una causa judicial. La diferencia con la resolución del contrato es que hay resolución cuando una parte incumple y derivado de ese incumplimiento, la otra parte demanda por el incumplimiento y ejerce la pretensión de una indemnización de daños y perjuicios. Aquí no se da. Aquí estamos hablando de rescisión. La resolución se tramita en juicio ordinario. O sea, son dos figuras distintas que solo tienen un parecido, extinguen el contrato, pero sus presupuestos, condiciones y forma de acreditar son diferentes. Gracias, Luis. Y repito, el 245 lo tiene que vincular al 1579 y 1580 del Código Civil. Vamos con María Hernández. María Hernández. María Pineda. Andan viendo Netflix. Sofía Letona. Sofía Letona también anda fuera de clase. Wilmar Velázquez. Wilmar Velázquez. ¿Qué manda, licenciado? Otra vez Wilmar, no. Gracias, Wilmar. Vamos con Wendy Solares. Wendy Solares.
Buenas noches, licenciado, la orden. Leamos el 246, 247, pero antes de leerlo, usted ya llevó su curso de Derecho Administrativo. Sí, ¿Me escucha? sí, licenciado, le escucho. ¿Qué es un funcionario público? Mm, Ay, me dejó. Ahí no está regulado. No, Ahí no es la regulación. no. Ay, error. Usted lleva el curso de Derecho Administrativo, ya lo aprobó. Sí, Y ahí se lo explicaron. sí, licenciado, pero ahorita no me recuerdo. Bueno. Yesenia Bonilla del Cid. Yesenia Bonilla del Cid. Jessica Ajanel. Jessica Ajanel. Wendy Mayaray Solares. Víctor Sandoval Sánchez. Jamie Guzmán. A la increíble, qué cantidad. No están en clase. Diego Boror. Diego Boror. Sheni Sai. Sheni Sai. Acaba los últimos, ¿ve? Gladys López. Sheila Guzmán. Shelia Guzmán. Selén Hernández Vázquez. Perdone, si hay alguien conectado en clase, ustedes. Sí, licenciado. Sí, porque hasta Selene fue la 11 persona que invité y hasta ahorita participó. Leamos, deme una definición de funcionario público. Selene Hernández. Es el que presta un servicio al Estado, licenciado. Una persona jurídica puede prestar un servicio. Usted dice es el que presta. O sea, es una persona jurídica. Es una persona individual, licenciado, ¿Qué más? que presta un servicio al Estado, licenciado. Eso es lo que... Es incompleta su definición. No puede buscar Así en su como, normativa. así como un ejemplo, un policía. Sí, pero yo necesito una definición correcta. Un policía sí es un funcionario, es un servidor público. Pero en derecho administrativo les dejaron explicado cuáles son las características del funcionario. Entonces, quienes necesiten y deseen, no podemos explicar el juicio sumario de responsabilidad civil de funcionarios públicos si no sabemos que es un funcionario público. Entonces, anoten la tarea, no tiene puntos, pero tiene que investigar. Elabore una definición de funcionario público. Y estoy seguro que en derecho administrativo se los explicaron. Necesito que me explique el 246 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Cuál es el epígrafe? La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por parte perjudicada o sus sucesores. ¿Me puede explicar en sus propios términos qué entiende usted por un juicio sumario de responsabilidad civil de funcionarios públicos? Es que cómo se lo puedo explicar en responsabilidad como, como, como la parte que tiene el funcionario público
parte D, En esto, en la comisión. proceden los casos que la ley ¿Será establece que un caso de ley es la comisión de expresamente. un delito? No, No, porque licenciado. eso es materia penal, el Código Penal. Se discute responsabilidad penal dentro de un proceso. Y si el funcionario goza de antejuicio, hay que solventar ese obstáculo a la persecución penal. Se agota antejuicio y se va a deducir la responsabilidad penal. Aquí no. Aquí estamos hablando de un proceso civil. Es diferente a lo penal. Pero mi pregunta es, ¿cuándo procede? Dice, los casos señalados en la ley. Un caso señalado en la ley es el artículo 155 constitucional. La infracción a la ley, anótele al margen de su 6246 una flecha y ponga el 155 constitucional. Es el caso de infracción a la ley, porque establece un plazo mayor al que establecía el Código Civil antes. Ahora establece que la responsabilidad civil proveniente de un hecho que sea infracción a la ley de un funcionario público es un plazo para ejercer la responsabilidad civil de 20 años. De tal manera que la responsabilidad civil de un funcionario, ¿cuándo incurre? Cuando ha actuado con negligencia, impericia, ignorancia o desconocimiento de la ley. No materia penal, no delito. Si hay una resolución contraria a derecho que emite un juez, prevaricato es un tipo penal. Aquí estamos hablando responsabilidad civil y la aspiración que se tiene, una pretensión contra un sumario en responsabilidad civil, ¿cuál es? Que si logramos probar, todo depende de la carga y la prueba. Si logramos probar que el funcionario actuó negligentemente, con impericia, con ignorancia, con desconocimiento de la ley, de una forma descuidada, yo voy a solicitar el pago de daños y perjuicios. Por supuesto que se tiene que probar. Si yo no logro probar, no voy a lograr ese ejercicio. ¿Dónde se va a tramitar eso, Selene? Se pronuncia bien su nombre, Selene. Es Selene, así. Selene, licenciado. Yo miro doble N. Sí, es que mis papás se Estoy confundieron. viendo mal. Le Pero pusieron doble N, pero es así, literal. lo que mande, lo que termine es como está inscrita en RENAP. Eso es. ¿Cómo está inscrita en RENAP? Así, con doble N, ¿Y cómo se licenciado. pronuncia? Selene. Bueno, como si fuera una N. Es que hay algunos que... Sí, Pero aquí exacto. no puede acreditar la confusión de sus papás por una razón, que si hubiera confusión usted hubiera trabajado la identificación de persona y no lo trabajó. Sí Sí, sabe qué es la licenciado. identificación de persona, ¿va? Sí, licenciado, pero hay algunos que también lo leen tal cual o hay algunos que le dicen Celine. Ah, no, eso sí. Bueno, vamos al 247, la competencia. Si vamos a plantear un juicio sumario de responsabilidad civil contra un juez de primera instancia, ¿dónde vamos a plantearlo? ¿Cuál es el órgano jurisdiccional competente? Respuesta 247. ¿Y a qué tribunal correspondería, licenciado? Correcto. ¿Cuál es la competente? Sí sabe usted la diferencia de competencia y jurisdicción, ¿verdad? Sí, la competencia es a qué tribunal corresponde, licenciado, y la jurisdicción a qué materia sería. Le voy a repetir la pregunta. Si usted va a plantear una demanda contra un juez de primera instancia civil, ¿en qué órgano jurisdiccional va a plantear su demanda? Respetando las reglas de la competencia. Pero si el 247 está la respuesta. Ahora, si no sabemos cuál es la jerarquía en la pirámide jurisdiccional, aunque esté en el cuadro contrario, no vamos a entenderlo. ¿Cuál es la jerarquía de los juzgados civiles? El de primera instancia. No, no es el primero. Ay, Abajo de vean. primera instancia. No, entonces, si no sabemos ese tema que es de teoría general del proceso, menos vamos a poder entender el 247. Ahí sí tenemos graves problemas. ¿Alguien puede explicarme esto que es muy elemental, muy sencillo? Pero si no sabemos, creemos que es primera instancia, no, estamos equivocados. ¿Recuerdan que yo les expliqué?
Selene, la competencia por razón de la materia, la cuantía, etcétera, y comencé desde abajo, pero no es primera instancia. ¿Quién quiere explicar cuál es la jerarquía de los tribunales en materia de competencia? Porque si no sabemos la jerarquía, la respuesta, por más que nos vamos a pasar aquí toda la noche con Selene y lo va a leer 20,000 veces la norma, pero no me da la respuesta. Y ahí está el artículo cuando dice inmediato superior. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. O en su código no aparece. Bien, licenciado. ¿Qué dice? Se deducirá ante el tribunal inmediato superior. Vaya. Y si es primera instancia, el superior será un juzgado de paz. Sí me preocupa porque si no conocemos la jerarquía de los tribunales, no vamos a poder entender cómo funcionan los procesos de los recursos. Alguien que sepa cómo es la estructura, ¿se la puede explicar a Selene? Licenciado sería juzgado de paz, juzgado de primera instancia y de segunda instancia. ¿Cómo se llama la segunda instancia? Primero es incompleto su denominación y segundo y segunda instancia tiene un nombre. ¿Cómo se llama? No recuerdo. Y además no termina ahí. Entonces anoten no hay nadie que lo sepa, si no voy a dejar tarea nuevamente. Doctor, será, perdón, los juzgados de primera instancia, perdón, son los juzgados de paz, los tribunales de primera instancia y la Corte Suprema de Justicia que ve las No se llaman casaciones. cámaras de apelación. Recording in Responsabilidad si progress. no conocemos cuál es el sistema jerárquico jurisdiccional. Haga una pirámide desde paz, instancias a la Corte de Apelaciones. Claro que la Corte Suprema, el órgano superior, pero tiene cámaras. Investigar cuántas son, cuántos magistrados los integra, quiénes lo presiden. Y me van a explicar cómo cuadra, porque son 13 magistrados y son 3 cámaras. Eso lo tienen que investigar. Bueno, Luis, ya sobre esa amplia explicación, y es una demanda contra un juez de primera instancia civil por sumario y responsabilidad civil, ¿dónde la voy a plantear? Ante la sala de apelación, Correcto. ¿Por qué? porque es el tribunal superior inmediato Muy bien. Si es contra un juez de paz, contra los tribunales de primera instancia, si es una sala, ante la Corte Suprema de Justicia, a través. correcto, así es. Gracias, Luis. Cambiemos de asunto y nos vamos a los interdictos. Tania Florian de Paz. Sí, licenciada. Leamos el 249. Es muy importante y lo leemos despacio, Tania. Solo licenciada que acaba de llegar a mi casa de mi trabajo y no tengo mi código a la mano. Hoy me está sorprendiendo, Tania, y me va a generar aquí una explicación interesantísima. ¿Cómo estudia usted su carrera de Derecho si no tiene normas, si no tiene códigos? ¿Cómo? Me llama mucho la atención. ¿Es autodidacta? ¿O No, las sí ideas tengo leyes. le fluyen de otro
nivel espiritual más alto que no tenemos acceso a los portales. No, sí tengo mis leyes, únicamente que el día de hoy sí no pude ingresar a la hora que era la clase. Pero no tiene un instrumento electrónico donde pueda consultar. Si no tiene el código físico, pues puede entrenar a un aspecto electrónico, un teléfono, un iPad, una computadora para consultarlo, porque sin código no puedo yo enseñar el derecho procesal civil. Sí, solamente si me permite un momento en lo que lo... Claro, claro. Gracias. Si aún leyendo el código es difícil, es complejo, yo no conozco una fórmula de aprender derecho sin los cuerpos normativos. Es más, el cuerpo normativo es insuficiente. Tenemos que tener jurisprudencia, tenemos que tener un diccionario jurídico y doctrina, porque el código no nos brinda definiciones, por ejemplo, qué es prueba. Entonces tenemos que estudiar cuál es la jerarquía que les estoy preguntando a los tribunales. No está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces tenemos que leer otras leyes también como la ley judicial y la Constitución, donde establece el sistema de elección, por ejemplo, de magistrados de corte y de sala. Bueno, ya no sé si habrá buscado su norma o tal vez no tenga códigos. ¿Cómo, licenciado? Puede darle lectura al artículo. Sí, ahorita. Bueno, entonces hagamos un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces anoten mejor y lo voy a dictar las preguntas más importantes. Primero, de conformidad con el 249, ustedes me van a explicar qué es un interdicto, cuál es su naturaleza. No confundamos con el estado de interdicción de la capacidad, eso es muy diferente. De la primera pregunta, ¿qué es un interdicto? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué se persigue? Por ejemplo, puede haber un interdicto de un bien mueble, que ustedes lo leen el 249 y les da la respuesta. ¿Qué clases de interdicto regula el Código Procesal Civil y Mercantil? Otra pregunta, ¿cuál es el plazo de caducidad? Expliquen qué consiste un amparo de posesión o de tenencia. Amparo de posesión o tenencia y brinde el fundamento legal correspondiente. Explique qué consiste un interdicto de despojo y brinde el fundamento legal. Cuando hablamos de fundamento legal, no solo es un artículo, es las normas que regulan cada uno de estos interdictos. Explique en qué consiste un interdicto de apeo o deslinde. ¿En qué requisitos debe llenar la demanda de un interdicto de apeo o deslinde? Las pruebas que se aporten en la demanda de apeo o deslinde, ¿qué hechos y afirmaciones debe acreditar? Explique en qué consiste el interdicto de obra nueva y peligrosa e indique el fundamento legal correspondiente. Cuando trabaje en estas respuestas de los interdictos, tenemos que tener claro que los interdictos se refieren a derechos posesorios, no afectan los temas de propiedad. Ahí tenemos que recordar la diferencia de posesión con propiedad. Y en ese sentido hablamos de un amparo de posesión o tenencia, de despojo, de apeo del linde y de obra nueva y peligrosa. Aquí, en este tipo de interdictos, un elemento de prueba muy importante es el reconocimiento judicial. Y también le van a poner la atención a la legitimación. Por ejemplo, en el amparo de posesión o tenencia, la legitimación para demandar es
que el procedimiento interdicto con el que se da en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella. A diferencia, si un poseedor que tiene la propiedad de un bien es perturbado, ¿será que se va a tramitar en juicio sumario? ¿Qué opinan? Oscar Aroche. Oscar Aroche no falta a clases y siempre lo veo puntual. Buenas noches, doctor. Siempre lo miro puntual y responsable participando Aroche, a diferencia de los que entran de último, que solo entran y se van. No, nunca voy a poder entender esa lógica, Oscar, de solo conectarme. ¿Y qué ganan con eso si no tiene punteo el ingresar? Sí, es Nick. Y retirarme, a diferencia suya. Siempre lo miro ahí puntual y poniendo atención. Estamos, Nick. Le Por voy a favor. repetir la pregunta. Uno cuando tiene una duda para ganar tiempo puede decir, ¿me puede repetir la pregunta? Y eso me da tiempo a reflexionar porque no es fácil. Si hablamos del interdicto de posesión o tenencia, procede cuando usted es perturbado en su posesión. Pero usted se tiene que recordar derechos reales y la diferencia entre la propiedad y la posesión no es lo mismo. De tal manera que si aquí es la posesión, mi pregunta es, si usted es perturbado, no en la posesión, en la propiedad, ese asunto, ¿dónde se va a tramitar? No está en el 253. El 253 le dice que es posesión. Ahí no le dice que es propiedad. Ahí se los dejo para su investigación, pero tienen que diferenciar propiedad con posesión, donde se tramita el juicio de perturbación de la propiedad y donde se va a tramitar la perturbación del derecho de posesión. Son diferentes. Pero sí tenemos que tener clarísimo la diferencia entre posesión y propiedad. Por ejemplo, el interdicto de despojo. Quien tenga la posesión o tenencia de un bien mueble que fuera desposeído, diferente es el desposeído de la propiedad. Es esencial que ustedes entiendan la diferencia entre posesión y propiedad. La posesión es una situación fáctica, una situación de hecho. La propiedad es una situación de derecho. Un poseedor que reúne las condiciones del artículo 620-21, que es una posesión continua, pacífica, pública, de buena fe, por un plazo de más de 10 años con justo título, va a iniciar unas diligencias que se llaman titulación supletoria. Eso lo estudiaron ustedes en Derecho Civil 2. Y esas diligencias voluntarias de titulación supletoria, si logran acreditar estos extremos requisitos de la usucapión del 620, va a terminar las diligencias judiciales con un auto que se llama la aprobación de las diligencias y se va a inscribir ese auto en el registro de la propiedad para abrir un número de finca, folio y libro, porque si bien físicamente existía el bien sobre el cual recaía la posesión, jurídica y registralmente no, nace la vía registral con el auto que se lleva al registro de la propiedad y le va a asignar finca, folio y libro, y aún así se va a inscribir y se va a señalar lo siguiente: existe un plazo de 10 años para un tercero de igual o mejor derecho, que implica que un tercero puede impugnar estas diligencias voluntarias atribuyéndose un derecho mayor. Para que sea propiedad plena, observamos que la posesión se llega a convertir en propiedad, pero no por obra del Espíritu Santo, no por una varita mágica, cumpliendo los requisitos sustantivos procesales. Y propiedad semiplena al escribirlo. ¿Cuándo hay propiedad plena? Cuando transcurren 20 años. ¿Por qué, Oscar? ¿Por qué 20 años? El tiempo que tiene que pasar para que No, pero separémoslo. Si hablamos de 10 años para plantear la demanda, diligencias, la posesión continua, pública, pacífica por más de 10 años, ¿dónde quedan los otros 20 años? ¿Y a partir de qué momento corren los otros 10 años? Que no son 20 años de corrido, son 10 para un proceso y 10 para otro. Pero separemos esos procesos, esos ámbitos de 10 años y 10 años. Y si no conocemos la materia que estoy diciendo, no vamos a poder diferenciar posesión y propiedad.
10 años son del 620. El requisito para plantear la titulación supletoria, la usucapión positiva. Después terminar las diligencias con el auto a partir de la inscripción de registro sin perjuicio de tercero de igual o mejor derecho. Ahí están los otros 10 años. Suman 20 para que haya propiedad plena. ¿Por qué es semiplena? Porque esos 10 años puede ser impugnado por un tercero que argumente igual o mejor derecho. Por eso es que la posesión debe ser pública, pacífica, continua, de buena fe. Pero sí les miro rostros de extraño con estos términos, como si fuera primera vez que habláramos del justo título y los requisitos de la usucapión. No le había estudiado, Oscar. Bien, licenciado, sí, 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 pero ya cuando Y uno si está no frente a la- manejamos esa tarea sustantiva, no vamos a entender los interdictos. Es decir, para entender derecho procesal, hay que estudiar y entender las figuras de derecho sustantivo. Por ejemplo, la caducidad que hablamos. Si no sabemos diferenciar prescripción y caducidad, tenemos serios problemas. La responsabilidad civil para el juicio hay que entender cómo se trabajó la responsabilidad civil en obligaciones. La jerarquía de los tribunales, el orden. El derecho es orden. Las jurisdicciones tienen jerarquías y no las podemos modificar. Pasen muy buena noche y nos vemos el día viernes. Hasta luego. Feliz noche, doctor. Buenas Feliz noches. noche, doctor. Bendiciones. Hasta Feliz noche, luego. doctor. Cuídense. Buen Feliz descanso. noche. Feliz noche, doctor.